Bienvenidos y bienvenidos a un capítulo más de Harto Ruido, el podcast de Haz Ruido. Seguimos en la cuarta temporada, en plena campaña, en pleno proceso electoral. Y bueno, en esta ocasión se encuentra nuevamente con nosotros Renán Barrera Concha, esta vez como candidato a la gubernatura con el PAN, con el PRI y con Nueva Alianza. De nuevo en Harto Ruido, le agradecemos mucho por esta entrevista. La última vez que platicamos en este estudio, usted nos dijo que iba a regresar como candidato. Así es, Herbert, qué gusto poder saludarte. Estábamos, recuerdo yo, creo que en la precampaña, Sí. si no me equivoco, y hicimos ese compromiso y muy contento de poder estar en tu espacio. Nuevamente, gracias por la invitación. Y ahora para platicar lo que está pasando en estas elecciones, en el sentido de que, bueno, ya han pasado varias semanas desde que usted arrancó su campaña en Tatsiu. ¿Y cómo ha sido esta etapa? Esta semana. Muy intensa. La verdad es que no hemos dejado un solo día de trabajar todos prácticamente en el equipo en los municipios del interior del estado. Hemos tenido la oportunidad de estar ya prácticamente en más de 66, 68 municipios aproximadamente, algunos incluso en las comisarías donde nos dicen, oiga, primera vez que viene un candidato a gobernador, ¿no? Porque siempre por ser pequeñitos o por ser una comisaría a veces no se toman en cuenta. Hemos llegado a cubrir un gran parte del territorio estatal y ha sido una campaña muy alegre, muy entusiasta, muy bien recibido. Para mi sorpresa, pues yo estaba acostumbrado a estar en la capital, en la ciudad de Mérida, claro, donde he desempeñado mi trabajo los últimos años, y llegar a municipios como Chemash, llegar a municipios, por ejemplo, como Xcuxcap, como Ticul, como Tecash, como Tizimín, y que te reconozcan, que sepan de ti, que sepan una referencia positiva, una conexión con los niños, una conexión con los jóvenes, que a mí me llama mucho la atención, de verdad, porque pues son señales muy positivas cuando tienes esa alegría y ese entusiasmo. Pero había alguna especie de preocupación, partiendo de lo que usted acaba de decir, de que, bueno, 9 años de trabajo en Mérida. Claro, bueno, no, más que preocupación, es un tema también de nivel de conocimiento, ¿no? Claro. Y también de penetración en una campaña de 90 días, a pesar de que durante la precampaña recorrí prácticamente todo el estado. Siempre, pues, una campaña de 90 días, el tiempo es corto para poder llegar a todas partes, pero para mí fue una grata sorpresa, positiva, el poder llegar y saber que la gente conoce mi trabajo, sabe lo que ha sucedido. Yo creo que en gran medida las redes sociales ha hecho que mucha gente esté enterada de lo que esté pasando, independientemente de dónde esté, y ha sido de verdad sumamente propositivo y con muy buenos resultados estos primeros. ¿Qué le dice la gente? ¿Hay temas que usted ha detectado muy puntuales que diga, bueno, esto hay que trabajarlo hasta el día 1? Muy específicos. Nosotros estamos dividiendo nuestra propuesta en dos partes, ¿no? Una que es la genérica, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos del campo, cuando hablamos también del apoyo a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, pero también los temas particulares de los municipios. Vas a un municipio y te dicen, oiga, pues aquí no tenemos mercado, ¿no? Nos gustaría poder tener un mercado. Vas a otro municipio y te dicen, ojalá que nos ayude para tener una mejor distribución de la red de agua potable, tenemos problemas con el agua. Vas a otro municipio y te dicen, ojalá podamos recuperar la exestación de ferrocarril que está derruida y que nos gustaría que sea un centro de artes o un centro de entretenimiento. Y de alguna manera lo que hemos visto es que esos compromisos se van fijando de acuerdo a las necesidades también de cada zona del estado, en temas de transporte público, en temas también de escuelas, en temas de centros de salud, y desde luego estamos haciendo estos compromisos muy puntuales con los diferentes sectores. En Valladolid, por ejemplo, pues los empresarios, los turisteros, los que se dedican al sector turismo, me decían, ojalá que podamos tener aquí un centro de exposiciones, ¿no? Que no todo sea en Mérida. Y es una de sus Y es una de mis propuestas, tanto en Izamal como en Valladolid, hacer 2 centros de exposiciones para poder detonar el desarrollo económico y turístico de estas zonas de nuestro estado. Y desde luego ir invirtiendo en cada una de las diferentes zonas de acuerdo a su vocación para poder darle al Estado un mejor futuro. Y que sean propuestas reales, que se puedan hacer, ¿no? Porque la gente se da cuenta cuando te dicen, no, ¿cómo vas a hacer esta obra? No, por supuesto. Y sobre todo que además son obras y proyectos que están sustentados en algo que yo ya hice como presidente municipal, ¿no? Es decir, me aventé obras importantes con presupuestos específicos, algunos de ellos incluso multianuales, ¿no? Cuando un monto es importante, pues haces una etapa un año, haces otra etapa otro año, haces otra etapa otro año y vas logrando tener un proyecto específico concretándose. Entonces, en ese sentido, todo lo que estamos nosotros mencionando lo tenemos calculado, lo tenemos presupuestado. Muchas de las cosas dependen también del tema del gobierno federal,
pero estamos presupuestando todo lo que estamos nosotros comprometiendo. ¿Qué ha visto usted que es las principales preocupaciones de la gente? El tema de la educación, el tema de la salud. Te podría decir que son los dos temas principales. Más que nada porque independientemente de la infraestructura que hay, el tema de la logística de traslados es lo que está afectando en gran medida a ciertas poblaciones y ciertas zonas en donde hay todavía un déficit en esa materia. Creo que programas como Médico a Domicilio ha sido muy acertado. La remodelación de los 140 centros de salud que se tienen en todo el estado de Yucatán por parte del gobierno del estado. La parte de que muchos piden el vaivén, ¿no? Oiga, pues queremos que llegue el vaivén aquí. Texcoco me decían el otro día en un evento, hacemos horas, ¿no? Esperando poder tener un camión para llegar a Mérida. Ojalá que podamos también estar contemplados en este proyecto. Entonces, todo esto me permite tener también el termómetro de las necesidades. Yo he dicho que eso se llama acupuntura social. Tú lo has escuchado en alguna ocasión. Se trata de poner soluciones a dolores específicos de nuestro estado. Y en ese sentido, pues tengo experiencia en haber logrado cosas muy positivas para Mérida. Dice que es una campaña muy positiva, muy alegre. No ha habido momentos álgidos, momentos de polarización, como se ve de repente a nivel nacional o en otras elecciones locales. No, más allá de lo normal, ¿no? De lo tradicional, hay dos tipos de visión, hay dos propuestas muy claras. Esta es una elección de dos, con todo respeto para todos los candidatos. Es una elección en donde queremos decidir qué tipo de Yucatán queremos. Hoy somos la excepción de la tragedia nacional. Hoy somos un estado seguro, somos un estado con armonía, con paz social, un estado que ha sabido dialogar con otras fuerzas políticas, con otros órdenes de gobierno y que hemos logrado también muchas cosas positivas para Yucatán y para Mérida a partir de ese diálogo y de ese profesionalismo. ¿Qué es lo que hay? Pues hay fake news, hay guerra sucia, hay pauta para tratar de descalificar, para tratar de desprestigiar, ¿no? Una gobernadora que se mete a atacar a un candidato sin sustento, diciendo barbaridad y media que ni yo entendí. Entonces, pues fuera de eso, pues no ha habido realmente alguna cuestión que realmente pueda ser de polarización como tal. Creo que los yucatecos somos anti eso, ¿no? Es decir, no nos gusta cuando hay un pleito estéril, que pareciera más un pleito personal que una visión de saber qué nos propone el candidato, qué vamos a obtener los y las yucatecas y los que han decidido vivir en Mérida y en Yucatán. Si y cansa la guerra sucia además, ¿no? ¿Perdón? Cansa la guerra sucia. Cansa, pero además fíjate que yo ya descubrí que resulta hasta contraproducente para el que la hace, Herbert, porque pues yo he estado en procesos electorales los últimos 14 años, prácticamente desde el 2007 que fui regidor, luego en el 2010 diputado, 2012 alcalde, 2015 que me tocó salir de la alcaldía, 2018 regresar, 2021 la reelección, 2024 la gubernatura. Y durante todo este tiempo, al principio sí te saca de onda porque dices, oye, ¿por qué dicen que yo hice esto si no lo hice, ¿no? O ¿por qué dicen que yo dije esto si no lo dije? Te empiezas a preocupar por desmentir tanta cosa, pero no te das abasto porque te das cuenta que es una estrategia. Después de varios años, pues yo he descubierto que es contraproducente, que no genera un efecto de afectación a quien va dirigida esa guerra sucia y que sí genera en el electorado una clara concientización de que eso está producido para hacerle daño a la persona. Como cuando un día antes de la elección pasada, no me olvido, que hablaron para decir que me acuerdo, por usted, ¿no? Me ha en la madrugada. Me ha tocado un poco de todo, me ha tocado, que por cierto, qué bueno que lo mencionas, porque si pasa no soy yo, en la elección del 21, si no mal recuerdo, los contrarios, mis adversarios, contrataron una empresa para poder generar llamadas a las 3:30, 4 de la mañana a los hogares y a celulares, diciendo que hablaban de mi parte para pedirles el voto, ¿no? El día de la elección. Eso evidentemente... Era pues, para enojar. Era para enojar, es decir, oye, ¿cómo se atreven a hablarme a las 3 de la mañana para pedirme el voto? Y con eso generar algún tipo de afectación. No lo lograron, ¿no? La verdad es que gané por más votos que en el 2018 y en el 2012. Y desde luego a todos los que nos ven y nos escuchan a través de tu espacio, pues recordarles que estamos en una contienda en donde el que va abajo pues normalmente invierte mucho en pegarle al que va arriba. Y en eso hay que tener mucha precaución para no caer en esta guerra sucia y en este intento de querer manchar. ¿Así lo ve usted? De que el contrincante de Morena, porque se dice que son entre dos, va abajo. Y desde luego que pegando. Sí, no, por supuesto, pero todo
todos los análisis, todas las cifras, todas las estadísticas, todas las encuestas, lo que vemos en la calle, el resultado nos dice que tienen una desventaja de más de 10 puntos porcentuales con respecto a nuestra candidatura. Tenemos extraordinarios candidatos y candidatas en el interior del estado, logramos salir muy bien de nuestro proceso interno. Tenemos una base electoral importante en Mérida que nos conoce, que he interactuado 9 años con muchos meridanos a lo largo de mis 3 administraciones. Entonces, tenemos una campaña muy sólida y que está creciendo, y eso evidentemente pues va generando desesperación en quienes tienen que pagar una guerra sucia para tratar de, pues si no pueden subir, al menos ver cómo bajar, ¿no? Al otro. Pero no, la verdad es que no tiene ningún efecto en la campaña. Y bueno, las campañas se deberían de ganar totalmente, únicamente con las propuestas, ¿no? Claro, porque la gente... Pero también tiene que ser una campaña organizada. Desde luego. Tiene que haber organización, tiene que haber disciplina, tiene que haber orden, tiene que haber un mensaje muy claro de comunicación de qué es lo que queremos decir, a qué segmento de la población nos estamos dirigiendo, cuáles son nuestros antecedentes, cuál es nuestra historia. Y esto es como contratar a una persona, ¿no? Si tú vas a contratar a una persona para que trabaje contigo, pues buscas antecedentes, buscas referencias, su currículum, qué ha hecho. Si tiene antecedentes penales, pues te preocupas. Si tiene de alguna manera... alguna acusación de violencia familiar, si tiene alguna acusación de corrupción, pues todo eso son elementos que te generan ciertas dudas para saber si puedes contratar o no a alguna persona. Pero por el otro lado también pues está una carrera que ha sido pública, la mía, durante los últimos 9 años, que conocen mi estilo, que he trabajado muy de cerca de los medios de comunicación, que siempre he estado abierto, accesible, cercano, que he ido a todas las zonas de la ciudad, a las comisarías, al sur. Muchos de los medios nos acompañaron a cada una de las acciones de vivienda, de carreteras, de luminarias, de espacios públicos que hicimos en las comisarías y en el sur. Entonces, ahí hay un trabajo que una guerra sucia difícilmente te puede contrariar un resultado que es evidente y que está a la vista de todos. Y bueno, esta situación de enfrentarse a esta guerra sucia, a las fake news y demás, también la gente se da cuenta en la calle, ¿no? Dice, si le están golpeando, claro, es por algo, ¿no? Sí, la verdad es que a veces hasta me da risa cuando veo cosas, ¿no? que dices tú, qué creatividad, y que no tienen un impacto. Tal vez intentan llegar a un segmento que no tiene información, o a los muy chavos que están empezando o que van a tener su primer voto y que no conocen a lo mejor mucho de política, pero la gran masa de la población, el gran elector que es los ciudadanos que han vivido, que trabajan, las madres de familia, los jóvenes estudiantes, etcétera, pues tienen un nivel de conocimiento para poder entender que eso pues son cosas que solamente intentan demeritar a alguien que ha dado pues una campaña propositiva y siempre abierta a los ciudadanos. Y ahorita que dice lo de los jóvenes, hace poquito estuve en un evento, ¿no? En Motul. Sí. Con los jóvenes, en ese sentido, ¿sí hay interés por parte de este sector de la población de salir a votar o tal vez confiar en su proyecto? Mira, estoy más que sorprendido, Herbert, porque cuando empezaba la campaña, estamos hablando de febrero más o menos, antes de que empezara, había un grupo de señores que me decía, oiga, candidato, hay que ver qué hacer con los jóvenes, ¿no? Me decía, porque los jóvenes están muy desinteresados de la política, no están interesados en ir a votar, están muy desenganchados, hay que ver cómo motivarlos, los jóvenes son importantes. Y yo cuando escuchaba eso decía, es que no conocen mucho cómo se comporta el electorado. ¿En qué sentido? En que pues los jóvenes están más interesados de lo que uno cree. En Motul tuve la oportunidad de estar, eran 7,000 más o menos, 7,500 jóvenes de varias partes del interior del estado, y veías el entusiasmo, veías la alegría, veías, digamos, la fuerza con la que están presentando cuáles son sus demandas, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus preguntas. He estado en universidades y estoy muy contento de ver que ha habido una respuesta sumamente proactiva. Es decir, no están de manera pasiva, incrédulos, viendo a ver qué va a pasar, sino que interactúan. Cuestionan, ¿no? Los jóvenes cuestionan, lo vemos en las redes. Preguntas muy, muy buenas, en muy buena actitud también, eso hay que mencionarlo. Y te lo menciono porque he estado en campaña, te digo, pues en varios procesos electorales en los últimos 12 años, y siempre los jóvenes... Cuando yo he tenido la oportunidad de ir a una universidad, de platicar con jóvenes del interior del estado, con emprendedores, con incluso preparatorianos, te das cuenta
que están muy ávidos de participar, de querer ser parte de la solución, de querer ser parte también de las decisiones. Y yo estoy muy contento de ver ese recibimiento. Hoy tenemos un grupo de jóvenes que se llama 4x4. Tenemos otro grupo de jóvenes que también nos está ayudando en el interior del estado. Son varios grupos de jóvenes que han estado participando desde el principio de la campaña, muchos de ellos que están agrupados a través de sociedades de alumnos. Pero los jóvenes también se desilusionan rápido si no hay respuestas, si no hay una atención a sus demandas, ¿no? Pero sobre todo que no hay que dejar que una motivación. Yo empecé en política siendo coordinador juvenil. A mis 19 años de edad ya estaba yo coordinando a jóvenes, amigos, entre ellos el hoy gobernador del estado, y había diputados que hoy están en el Congreso. Pero cuando estás a esa edad, lo que tienes es una enorme motivación por saber que estás existiendo para la sociedad, que estás existiendo con tus decisiones en influir en algo que va a pasar. Y ese sentido de pertenencia y de participación hay que alimentarlo con resultados, hay que alimentarlo con participación de los jóvenes en el gobierno. No cerrar la puerta. No cerrar la puerta. Tener permanentemente contacto, estar cerca de ellos, mantener esa motivación a través de un diálogo que les haga también ser partícipes de las decisiones que necesitamos tomar en nuestra ciudad, en nuestro estado. Y yo siempre he buscado fomentar eso. Bueno, el Cabildo Infantil, yo hice la nueva versión del Cabildo Infantil porque me gusta que desde la niñez los niños se acerquen a conocer cómo funciona el gobierno. Entonces, a mí me dio mucho gusto porque tuve 3 o 4 sesiones de Cabildo Infantil. Ahí ven a niños de 4º de primaria, de 5º de primaria, de 6º de primaria, de diferentes escuelas, que además hacíamos concursos para ver quién llegaba a ser regidor en esa sesión, y cada uno planteaba un tema, se discutía de otro asunto, y buscas con eso generar una cultura cívica de participación que ha sido la columna vertebral de Yucatán. Por eso tenemos el estado que tenemos, no por lo que han hecho los gobiernos, que por supuesto tienen su mérito, los que han hecho bien las cosas, pero es por la participación permanente y constante de la ciudadanía, y los jóvenes no son la excepción. Yo me tocó hacer la Secretaría de Participación Ciudadana, recordarás, con Julio Sauma, que ha sido nuestro primer secretario de Participación Ciudadana. Se creó en esta administración. Se creó en la administración 2018 y lo hicimos precisamente porque veíamos un alto nivel de deseo de participación de muchos sectores de la sociedad, pero no habíamos articulado esa participación. Hoy la Secretaría tiene más de 37 consejos de participación ciudadana, de medio ambiente, de jóvenes, de sustentabilidad, de cuidado animal, de diversidad sexual, de mujeres, de empresarios. Entonces, hoy quien quiera participar en la toma de decisiones de la ciudad lo puede hacer a través de los consejos y lo puede hacer a través de las múltiples actividades que hay. Usted hablaba hace ratito de que, bueno, es importante que conocen que para buscar una chamba hay que llegar el currículum, y en sus discursos hemos escuchado de que pues va a ser el empleado del gobierno, no va a ser el gerente de una sucursal. Yo lo que digo es que Yucatán necesita un gobernador que esté del lado de los intereses de los yucatecos, no un gerente de sucursal. Porque lo que hemos visto, Herbert, cuando hay un gobierno que su tentación y su tendencia es a centralizar las decisiones, es a desmantelar las capacidades locales, te quito recursos de seguridad, te quito recursos de salud, te elimino programas para el campo, te quito apoyos para los refugios para mujeres violentadas, te elimino el subsidio para las carreteras. Entonces te empiezan a desmantelar lo que te da fortaleza como gobierno local. Es cuando más necesitas tener un gobernador que defienda los intereses de Yucatán y no un empleado del gobierno federal que sencillamente va a acatar órdenes. Sí, ¿cómo le vas a decir que no a tu patrón, ¿no? Pues ahí tienes 22 ejemplos en el país de lo que está pasando, ¿no? Gobernadoras que quisieron poner un jefe de seguridad pública y a los 3 días le hablaron para decirle, hey, nena, tú no decides eso, ¿no? Ahí te va tu jefe. Y le mandan un coronel del ejército. Entonces, vean Campeche, ¿no? Ahora ya vemos un estado que ya no estamos hablando de Zacatecas, de Michoacán, estamos hablando de Campeche, una ciudad históricamente pacífica, tranquila. De broma decíamos que ni el mar se movía. Y hoy lo que vemos es una crisis política. Y un enojo de la gente. Un enojo de la gente, una crisis de seguridad y una gobernadora retando a su pueblo, diciendo que son conservadores, que son fifís, que eso está pagado por la oposición, que no la van a desbancar, que Campeche está mejor sin policías. O sea, es increíble lo que podemos ver cuando llega gente que se toma personal y toma decisiones por el hígado de lo que debe de suceder. A mí me preocupa mucho que ese modelo pueda intentar llegar a Yucatán y no lo vamos a permitir. Por eso estoy trabajando. Usted en su campaña y en entrevistas ha dicho, no queremos que Yucatán sea el nuevo Campeche.
No queremos que Yucatán se convierta en un estado donde ya vimos que cuando Morena llega empieza a descomponerse. Y no lo digo solamente por un ejemplo, lo digo por casi todos los ejemplos en donde llega Morena a gobernar, empiezan los problemas, Herbert. Empieza a ver, donde no había problemas, empieza a ver, y donde ya los había, se incrementan. Entonces, lo han hecho mal en salud, lo han hecho mal en seguridad, lo han hecho mal en educación, y me parece que eso no podemos permitir que llegue. Por supuesto que hay retos y desafíos a nivel estatal. Oye, que este gobierno... tampoco se trata de enfrentarse con el gobierno federal. Yo lo he dicho con mucha claridad, incluso ayer lo precisaba ante una pregunta que me hacía un medio de comunicación nacional. Me decía, oiga, pero es que si usted es gobernador y Morena es presidencia de la República, ¿no se van a llegar? Llevo 6 años coordinándome con el presidente de la República, con el gobernador del estado. He sido alcalde con 3 presidentes de la República diferentes, de partidos distintos, del PAN, del PRI y de Morena. He sido seré gobernador. He sido alcalde con 3 gobernadores de partidos diferentes. Y me he sabido coordinar. A ver, una cosa es coordinarse. Y otra cosa es someterse. Y otra cosa es someterse. Entonces, ahí sí, Renán Barrera ha sido muy frontal y muy claro cuando se trata de afectar los intereses de los ciudadanos. Y vemos que ha pasado en diferentes áreas. Pero me he sabido coordinar que el candidato de Morena a gobernador me hablaba por teléfono para pedirme carpas y para pedirme ventiladores cuando había la entrega de apoyos para los adultos mayores, porque no tenía presupuesto para eso. Porque le quitaban el presupuesto. Pero que era una pena que estuvieran bajo el sol, ¿no? Entonces ahí me ves mandándoles carpas, mandándoles ventiladores. Una vez me habló para pedirme un trío, para amenizar. Le digo, pues tampoco exageren, ¿no? Pero sí, o sea, la coordinación está. Con todas las dependencias federales, yo te puedo poner ejemplos que me coordiné de manera extraordinaria con el ejército para el tema de la plancha. Oiga, pero perdón que le interrumpa, Sí. ahorita que acaba de hacer este ejemplo. O sea, el hecho de que haya tenido que llamarle a ustedes porque sentía que a lo mejor no tenía el apoyo por parte de la federación. A ver, esto es muy claro. Todos los que son empleados del gobierno federal adscritos a oficinas en Yucatán no tenían presupuesto. No te voy a dar nombres ni tampoco datos específicos, pero un día nos habló uno que era lo que antes eran delegaciones, ¿no? De las dependencias federales para decirnos, oiga, ¿tendrá un edificio, un inmueble, una oficina que nos pueda prestar? Porque nos van a sacar por no haber pagado la renta. Luego me hablaron otros de otra dependencia federal para pedirnos apoyo para imprimir planos porque no tenían plotter. Plotter es la impresora para imprimir planos, ¿no? Entonces, cuando tú empezabas a escuchar eso y te hablaban para pedirte carpas, y te hablaban para pedirte apoyo para una tarima, y te hablaban para pedirte apoyo para un ventilador, pues eso no es austeridad, eso es austericidio. Es acabar con lo mínimo indispensable que necesitan los ciudadanos. No es respetar a los trabajadores y a la gente, ¿no? Por supuesto. Y aquí cada quien saque su propia conclusión. Seguramente nos ven muchos empleados del gobierno federal que están trabajando en Mérida, pero los dejaron sin armas, sin herramientas, sin lápices y sin papel para poder trabajar. Y eso es muy complicado. Y el mejor ejemplo y el más visible es el de salud. No, claro. Y bueno, ¿y esto podría suceder en el gobierno del estado? Bueno, yo no veo del otro lado un gobernador que quiera exigirle al gobierno federal lo que le corresponde a Yucatán si está acostumbrado a ser empleado, ¿no? Y si está acostumbrado a ser gerente de sucursal y si está acostumbrado a recibir instrucciones. Incluso los pocos programas que se pudieron manejar, pues vimos el escándalo de Canacín, donde hubo gente que dejó de recibir apoyos porque se los entregaron a sus familiares y a sus allegados. Entonces, no hay nada más triste, Herbert, que disfrazarse de 4T con la bandera de combatir la pobreza y robarse el dinero de los pobres. Eso es el peor insulto. A mí me da menos pena alguien que sabemos cómo es, a alguien que disimula ser que es a favor de la gente que menos tiene, pero son los que más le han quitado a la gente que menos tiene. Ahorita que hablabas sobre la coordinación que hay que tener con los órdenes de gobierno de todos los colores y de todas las instancias, presentaron recientemente con Cecilia Patrón la Agenda 2050, ¿no? Para Mérida. La Agenda 2050, que a mí, por cierto, me da muchísimo gusto, Herbert, porque me recuerda el 2018, cuando tuvimos la campaña, el actual gobernador y yo, éramos candidatos, y en ese entonces yo le decía a Mauricio, le decía, oye, candidato, ¿cómo le vamos a decir a los meridanos que nos va a ir mejor si ganas tú? Porque yo estoy haciendo campaña en la alcaldía.
y tú estás haciendo campaña a gobernador. Pero ¿qué diferencia hay entre que ganes tú o gane otro? ¿Por qué no mejor hacemos un proyecto juntos para decirle a los ciudadanos que a Mérida le va a ir mejor si tú ganas como gobernador, ¿no? Entonces hicimos la Agenda 2050, la presentamos como candidatos, hablábamos de infraestructura, hablábamos de transporte público, bueno, de ahí sale el vaivén y todo lo que hemos visto, hablamos también de movilidad urbana, hablamos de espacios públicos, hablamos de cuidado animal, ahí está el hospital veterinario, claro, que hicimos juntos, hablamos de ciclovías, hablamos de sistema de bicicleta gratuita para los jóvenes. Entonces, todos esos proyectos los logramos concretar en una agenda que era una propuesta que ratificamos como gobierno, ya siendo gobierno del Estado y ayuntamiento, la firmamos nuevamente en el Salón de la Historia, en el Palacio de Gobierno. Y ahora, pues ahora me toca como candidato a gobernador, con Cecilia Patrón, candidata a la alcaldía, hacer una nueva versión de esa agenda para actualizarla y para que podamos tener nuevos retos y nuevas metas. Entonces, eso es lo que hicimos en el Parque Anicabil hace unos días, donde Ceci y yo firmamos este acuerdo, donde la voy a apoyar en temas de movilidad, donde la voy a apoyar para que el vaivén llegue a más lugares, con más rutas, con más frecuencias, donde la voy a apoyar para que tengamos mejores espacios públicos, mejores unidades deportivas, donde tengamos un cambio de luminarias hacia LED, que es la tendencia. A mí me tocó terminar mi administración con 15,000 lámparas LED, que empezamos en el sur, por cierto. Y la idea es trabajar juntos, que los meridanos sepan que gobierno del Estado y Ayuntamiento de Mérida, por ser la ciudad capital que concentra a casi el 50% de la población, va a tener el apoyo del gobierno del Estado en infraestructura y en proyectos estratégicos. No es que no se le va a cargar la mano únicamente al Ayuntamiento. No, por supuesto, al contrario, que estamos ya firmando un compromiso desde ahora de lo que vamos a hacer, distribuidores viales, reingeniería vial, ¿no? Las salidas a Cauquel, las salidas a donde está City Center hacia Temozón, las salidas hacia Motul, las salidas hacia Canacín, la parte que tenemos hacia la carretera Cancún, que ya está colindando con otras colonias de la ciudad de Mérida en la zona de Traslape, y todo esto lo vamos a poder hacer con presupuestos compartidos, que eso además va a ser multianual, es decir, no es vamos a hacer 5 calles y el próximo año a ver qué hacemos, sino que está contemplado que los 3 años de Ceci van a ser 3 años de proyectos con recursos multianuales por parte del gobierno del Estado. Y supongo que lo prioritario es reducir la pobreza. Desde continuar con la reducción de la pobreza, Herbert, porque Yucatán, y eso lo dijo el presidente de la República, no lo digo yo en campaña, lo destacó, incluso lo destacó, creo que 2 semanas cuando inauguró la plancha. Él dijo, a ver, Yucatán es uno de los estados donde la gente redujo la pobreza en un porcentaje mucho mayor que la media nacional. Mérida es la ciudad que más redujo la pobreza en el país. 9%. 9% en los últimos 10 años, de los cuales 9 fue alcalde, ¿no? Entonces, ahí está el resultado. El trabajo para poder lograr que haya igualdad es un trabajo compartido, es un trabajo que tiene resultados positivos. Oye, en seguridad faltan cosas, por supuesto que sí, pero somos uno de los estados más seguros. Oye, en salud faltan cosas, por supuesto que sí, pero me voy a hacer responsable de la salud de los yucatecos. Oye, en educación faltan cosas, por supuesto, pero también hemos crecido en infraestructura en materia de educación. Oye, ¿qué pasa en temas de desigualdad? Que es la narrativa de los otros, ¿no? Hay que ver que no siga creciendo la desigualdad, pero ¿cuál crecimiento de desigualdad? Si redujimos la desigualdad como ningún estado y ciudad lo ha hecho en el país y estamos gobernados por una opción distinta a la del gobierno federal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que ahí están los resultados, que falta por hacer, claro que sí, para eso están los gobiernos, para eso están los que estamos buscando esta opción. ¿Y por qué todavía existe pobreza? Y porque todavía existe pobreza en donde en el país hay pobreza, ¿no? Hoy tenemos casi 55 millones de mexicanos viviendo en la pobreza y afortunadamente en Yucatán es de los estados en donde hemos logrado abatir la pobreza a pesar de la pandemia. Y precisamente iba a preguntarle eso. Para usted, ¿qué fue lo más complicado con lo que tuvo que enfrentarse usted como alcalde? ¿El problema o el momento o el acontecimiento que dices, órale, esto sí está complicado? Mira, yo creo que han sido muchos casos particulares, pero yo creo que la pandemia fue lo más difícil porque era incierto y porque no teníamos nosotros, digamos, el liderazgo de las decisiones
en pro o en contra de ciertas acciones que en su momento tomó el gobierno federal y el gobierno estatal. Y no era momento tampoco de politizarlo. Por supuesto que no. ¿Y cómo pedía yo y exigía que lleguen las vacunas sin que esto se tome como una cuestión política, ¿no? Pero yo veía, tú recordarás, Herbert, porque ustedes cubrieron el tema, llegaban las vacunas y se iban a un municipio del interior del estado. Y de repente empezaba a ver el radiopasillo que decía, oye, ¿no te has vacunado? No, ándate a Progreso, porque en Progreso sobraron vacunas, no fue la gente completa. Entonces, ahí veías cómo iban los meridanos a Progreso y luego los mandaban a otro hospital y luego se iban a Chumayel y luego, entonces, por esta forma tan anárquica de que lleguen las vacunas a todos los municipios, excepto a Mérida. Y yo decía, oigan, hay ciertos sectores de Mérida que son importantes, ya no toda la población, pero por ejemplo los que trabajan en el sector turístico. ¿Cómo vamos a reactivar la economía si no garantizamos que es un lugar seguro para que los turistas puedan llegar con la vacunación de los recepcionistas, de los maleteros, de las mucamas, de los cocineros, de los meseros, para que podamos empezar a reactivar la economía? Cuando yo hice una conferencia de prensa, fue en el Parque Santa Lucía, estaba yo por dejar la alcaldía para irme de candidato para la reelección. Yo hice un llamado muy fuerte que retumbó en medios nacionales y recuerdo que a la semana llegó la vacuna para Mérida. Incluso me tocó bajar la primera nevera de vacunas del avión Hércules que había llegado al aeropuerto, acompañado del ejército, para que empiece a entregarse la vacuna en Mérida. Pero por eso necesitamos un gobernante que exija que las cosas lleguen a nuestra ciudad y que lleguen a nuestro estado. Para eso estamos. No para pelear. No esperar. Okay. No, porque pues si fueras gerente de sucursal, pues te quedas sentado en tu escritorio esperando que te den el aviso para ir al aeropuerto a buscar las vacunas, no para ir a buscarlas, no para gestionarlas, no para traerlas, no para exigirlo, porque también recordemos que la política es exigir, es gestionar y es coordinar. Y creo que ahí se logró de muy buena manera. El otro día leí un artículo de una persona que aprecio mucho en un medio de comunicación que recordaba ese aspecto de mi paso por la administración municipal, donde me tocó gestionar que la vacuna pueda llegar a Mérida y evitar las muertes, que afortunadamente se pudieron evitar. No, y bueno, usted dice que es uno de los momentos más complicados, bueno, para usted y para muchos, ¿no? Para todos en general, ¿no? Pero si hablamos ya como gobierno, todo lo que tienes presupuestado, todo lo que tenías proyectado para ese año, pero además tuvo que modificar. Mira, decisiones que tuvieron que ver qué pasaba con nuestros boleros de la Plaza Grande. O sea, te pongo este ejemplo tan sencillo porque había que cerrar los espacios públicos y los boleros ganan al día. Me acuerdo que me reuní con ellos en Palacio y les dije, miren, les voy a dar un apoyo económico y alimentario mientras la pandemia no les permita trabajar. Y se alargó esto un año, ¿no? Con ciertos sectores específicos, por ejemplo, con la gente de los mercados, donde tuvimos discusiones muy largas por saber cuánta gente permitíamos ingresar al San Benito, a Lucas de Gálvez. Cuando me tocó también contratar los drones que sirven para fumigación agroindustrial, para hacer fumigaciones, meter los lavabos en el centro para que la gente pudiera lavarse las manos, la sana distancia. Y todo era nuevo, o sea, todo era nuevo. No sabíamos cómo enfrentarlo. Y todo era también acatar instrucciones de los gobiernos federal y estatal. Y yo creo que afortunadamente nos coordinamos bien y logramos, pues, dentro de una tragedia, ver que sea lo menos costoso para todos. Sí, fueron momentos muy complicados para eso. Y con esto me enlazo con una pregunta que causó en su momento y causó revuelo incluso a nivel nacional, porque no solamente ocurrió en Yucatán, ¿no? De los héroes de la salud, los trabajadores que fueron contratados por la federación en lo que se conoció como el INSABI, que ya no está el INSABI, y que no tienen en plaza laboral ahorita. Pues mira, yo creo que es el ejemplo más claro de cómo pueden engañar a un sector de la población. Yo lo recuerdo muy bien porque cuando pasó la pandemia, acuérdate que todos los que trabajaban o que estaban trabajando, que tuvieran 60 años o más, les pedían que se quedaran en casa. Nada más que ahí tuvimos que sustituir a todos los que dejaron de ir a trabajar por quedarse en casa mayores de 60 años. En mi caso, por ejemplo, recolectores de basura, personal de bacheo, personal de obras públicas, personal de servicios públicos, personal de alumbrado público. Yo tenía alrededor de 1,600 personas mayores de 60 años en todas las áreas del ayuntamiento que le dan servicio a la ciudad,
que tuve que recontratar. Algunos me mandaron a sus hijos, otros a sus sobrinos, otros a sus primos que tenían una edad menor. Lo mismo pasó en el tema de salud. Los médicos mayores de 60 años, el gobierno federal les pidió que no vayan a los hospitales, que era opcional, pero que les recomendaba no ir. Y alrededor de 400 médicos yucatecos o que estaban trabajando en el gobierno federal se quedaron en casa y se recontrató a 380 médicos jóvenes para que enfrentaran la pandemia. ¿Cuál fue la promesa? Decirles, oigan, cuando la pandemia termine, los vamos a basificar y no van a ser despedidos. ¿Qué pasó? Hace un mes se avisó que serían despedidos o que si querían seguir trabajando se vayan a otro estado, a donde el gobierno estatal, un gobierno estatal morenista, haya firmado el IMSS Bienestar. Ha sido un desastre el tema de salud federal, Herbert. Lo vemos por todos lados. Y yo lo que dije como candidato, y lo reitero, es yo voy a contratar a esos médicos que el gobierno federal está intentando despedir, porque lo que les dieron es una prórroga. Una prórroga para que pasando la elección se defina qué va a pasar con ellos. Por favor, no jueguen con la inteligencia de la gente, ¿no? Son médicos que están chantajeados y amenazados para poder garantizarles un mejor futuro si gana o no gana otro candidato. Yo ya lo dije, lo voy a hacer, los voy a contratar con las mismas prestaciones y basificados para el sistema de salud. Ellos hablaban de que los sueldos federales son mejores que los estatales. En algunos casos sí, en otros no. Y en las condiciones laborales, mi propuesta es que sean en las mismas condiciones laborales en las cuales ellos están en el sistema federal. Y que no se politice esto, porque al final de cuentas es una realidad, ¿no? Quien lo politizó en primer lugar fue el candidato de Morena, buscando una reunión con los afectados, diciéndoles que iba a gestionar una prórroga como si fuera la gran gestión, cuando realmente lo que estaba haciendo pues es tratar de contener un malestar que el gobierno federal había causado a su campaña y por ende a sus aspiraciones. Y yo nada más salí a decir que eso me parecía una falta de respeto, porque el propio presidente de la República lo declaró, que no iba a despedir a ningún médico. Y lo que está pasando es que hoy están en la incertidumbre. De nuevo les digo que no es un tema de partidización o de politización, es un tema de justicia. A mí me tocó apoyarlos con el transporte público gratuito de Héroes, el circuito Héroes, que les da transporte público gratuito a todo el personal de salud y con ello, desde luego, van a contar conmigo como gobernador, el que quiera, ¿no? El que no quiera. ¿Y no firmará el convenio? Vaya a Campeche, perdón. ¿Y no firmará el convenio? No, porque no puedo firmar un convenio para un sistema de salud que me va a atar de manos para hacerme responsable de la salud de los yucatecos. Es decir, firmar el IMSS Bienestar es prácticamente que un gobernador se cruce de brazos y vea pasar los muertos frente a él, porque no puede hacer nada por influir en que la salud pueda ser mejor en su estado. Eso es algo grave. Cuando el gobierno federal demuestre que el sistema de salud es como Dinamarca, entonces lo voy a firmar. Pero mientras no demuestre eso, mientras veamos que hay faltantes de medicamentos, que la gente tiene que pagar por medicamentos, que ya no hay tratamientos contra el cáncer, que ya no hay una serie de casi 65 enfermedades crónicas que antes se cubrían con el Seguro Popular y que se dejaron de cubrir, pues yo no puedo dejar en el desamparo a los yucatecos. Por eso reitero que necesitamos un gobernador que sí haga frente a los problemas del Estado y no que renuncie a sus facultades. Es uno de los temas que se abordaron fuerte en la campaña. El otro fue cuando escuchamos a la senadora Verónica Camino que decía que si ganaba Guacho se iba el vaivén. El problema ahí, Herbert, es que no nos dejan de sorprender, ¿no? Porque pues dicen algo y luego dicen que es guerra sucia o que se está malinterpretando lo que se dice. Creo que todos los que pudieron ver las declaraciones dijo, vamos a revertir esa basura. Esas fueron las palabras literales. Y luego salieron a decir, no, lo sacaron de contexto, no nos referíamos a eso. Se referían al vaivén, porque a final de cuentas es un sistema de transporte que vino a ayudar a la movilidad de miles de yucatecos que hoy pueden disfrutar de mejores camiones, que tenemos que aumentar las frecuencias, claro, que tenemos que mejorar los paraderos, claro, que tenemos que hacer que llegue el vaivén en lugares donde no hay, claro. Pero ya inició. Pero bueno, o sea, lo que quieren es regresar a los camiones destartalados que no eran dignos para una ciudad como la de Mérida. Me parece que eso no va a pasar. Y entonces, pues bueno, yo lo que digo es que vayan a más eventos, ¿no? Que declaren y que hablen más, porque en campaña se desenmascaran y luego ven que la riegan y luego tratan de ver cómo lo componen. Pero por un lado se dice que se va a firmar el IMSS Bienestar y eso es renunciar a la salud de los yucatecos.
Por otro lado se dice, vamos a destruir el vaivén o vamos a regresar, como dijeron, vamos a revertir esa basura. Y luego se desdijeron. Entonces, todo esto, lo que te está mostrando son las verdaderas intenciones. Son expertos en destruir. Por eso no podemos permitir, y no va a pasar, que lleguen a Yucatán. Y vemos que dentro de la campaña de Morena vemos a muchos expriistas. Ustedes salieron con el PRI. Sí, como institutos políticos. Como nos aliamos con MC cuando yo fui candidato a MC en 2018. Y como ha habido alianzas, por ejemplo, del PRD en su momento con el PAN en el 2001, si no me equivoco. Patricio Patrón. Como Morena está aliado con el Verde y como está aliado con el PT, y pues así nosotros tenemos una alianza con Nueva Alianza. Como estrategia política, como estrategia electoral. Mira, ¿cómo surge la suma de estas instituciones que han competido históricamente entre sí? Porque hay muchos que dicen, oye, ¿cómo es posible que si compitieron toda la vida ahorita estén unidos? Bueno, pues porque Morena es un peligro tan grave para este país que hasta unió a los que habíamos peleado con anterioridad. ¿Y por qué lo digo? Porque acuérdate, Herbert, que viene de lo federal. ¿Cómo se hace este acuerdo? Primero, cuando se ven las intenciones de Morena de tratar de imponer cambios constitucionales que vienen a dañar las instituciones del país. Querían acabar con el INE, querían acabar con el INAIP, querían acabar con la Comisión de Derechos Humanos, querían acabar con el Consejo de Ayotzinapa, destruir prácticamente todo lo que está alrededor que les genera contrapesos y rendición de cuentas. Y ahí es cuando por primera ocasión el PAN y el PRI dicen, oigan, tenemos que hacer una sola fuerza, un solo bloque, porque estos cuates vienen por todo. Y si no nos ponemos de acuerdo con nuestros votos para contenerlos, se van a comer este país en un bocado. Entonces es cuando empieza la alianza PAN-PRI. ¿Y cómo ha sido en la campaña? En lo legislativo. Y en la campaña ha sido una extraordinaria sorpresa para mí, porque hemos logrado que no haya mezquindades ni egoísmos para trabajar por el mismo objetivo, que es cuidar y defender a Yucatán. Este estado, Herbert, fue gobernado en los últimos 12 o 18 años por el PRI y por el PAN. Y tenemos un estado que, aún con sus dificultades cada uno de los sexenios, lo más importante se mantuvo bien. Y eso es lo que yo creo que debemos de privilegiar por encima del riesgo que significa ver que se descomponga como estados donde ya vimos que llega Morena y empieza a haber problemas que no habían. ¿No ha habido diferencias internas entre en ustedes en las campañas? En lo absoluto. Y te puedo decir que tenemos candidatos del PRI en municipios, candidatos del PAN en municipios. Es extraordinario poder ver que tienes sentados a dos candidatos que compiten por el mismo cargo, pero siempre trabajando porque le vaya bien a Yucatán. Y cada uno en su ámbito, cada uno en su trinchera. A mí lo que me parece una hipocresía es que aquellos que se dicen morenistas llamen a esto PRIAN, cuando si tú ves los que están sentados en la conferencia de prensa, pues son todos los del PRI, todos los del PAN. Entonces dice o sea, ¿el PRIAN está en Morena? Pues nomás que me digan quién es el candidato a gobernador. El que compitió conmigo, hicimos mancuerna en 2012, fue candidato del PAN a gobernador. El candidato alcalde, pues hace 15 minutos era diputado federal del PAN y le mentaba la madre al presidente, ¿no? Entonces, me parece que es esta forma de tratar de engañar a la población y de decirles que son izquierda, que ellos representan al pueblo, que son la 4T, es un insulto para los verdaderos fundadores de Morena. No, y muchos se quedaron sin espacio, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que vieron ahí una bolsa de trabajo, no una causa por qué luchar. Y por eso te digo que el poder no cambia a las personas, las desnuda. Cuando hay ambición, les vale un cacahuate a qué partido político ir. Y ya vemos que hay candidatos pues que ya pasaron casi por todos los partidos. Varios de ellos derrotados en 2021 juntos, en partidos diferentes, hoy están juntos. Con colores distintos. Por eso vamos a hacer, en términos de boliche, chuza. Chuza el 2 de junio. Oiga, pero ese discurso del PRIAN está fuerte. El discurso de López Obrador hasta ahorita se sigue utilizando en las campañas. Bueno, pero eso es una narrativa que pierde mucha validez cuando te das cuenta que realmente el gabinete federal, los candidatos de Morena, vienen del PRI y del PAN. Entonces, carece de cualquier validez, ¿no? Dicen que detestan tanto al PRI y al PAN que los van a buscar a su casa y hasta comen panuchos, ¿no? Entonces, imagínate, ese es el nivel de desesperación. Es cierto lo que dice el presidente del PRI, Gaspar Pinquintal, que lo peorcito del PRI ya está en Morena. Yo creo que cada quien tomó su decisión, yo la respeto.
cada uno tiene sus intereses y también tienen pues cada personaje su legítimo derecho de saber qué va a hacer para comer la próxima quincena. Y las ambiciones personales se fueron depurando, ¿no? Es decir, oye, ¿quiénes estamos a favor de poder hacer un proyecto serio de gobierno que nos permita garantizar a Yucatán 6 años de seguridad y tranquilidad? ¿Y quiénes son los que están desesperados por la chamba? Pues ahí está la diferencia, ¿no? Los que están desesperados por la chamba se fueron allá, nada más que cuando llegaron pues ya estaban ocupadas las plazas y algunos se quedaban en el camino, ¿no? Y por el otro lado, estamos los que queremos construir y seguir trabajando por un Yucatán que tenga bienestar para todos. Para ir terminando y no vale más tiempo porque sabemos que tienen más eventos. Pues vamos a caminata ahorita. ¿Qué dicen las encuestas? Decía usted que... Mira, las encuestas nos dan una ventaja importante, Herbert. No he sido mucho de hablar de ellas porque las encuestas, la más importante es la elección, ¿no? Pero te puedo decir que en el 2012 decían que iba a perder yo por 17 puntos y gané por 4. Hoy las encuestas en términos generales dicen que voy a ganar por entre 8 y 10 puntos. Pero eso no significa que yo me confíe, ni que cuelgue mi hamaca, ni que tampoco estemos muy tranquilos creyendo que ya esto ya se ganó. Estamos trabajando como si estuviéramos 30 puntos abajo y vamos a trabajar hasta el último día de la elección. La vamos a ganar, Herbert, vamos a ganar Mérida, vamos a ganar Yucatán y vamos a ganar muchísimos municipios del interior del estado. Por primera ocasión, te puedo decir que hoy estamos en condiciones de decir que vamos a ganar Mérida y vamos a ganar también el interior. ¿Y cómo va a cerrar la campaña? Todavía no lo tenemos claro, pero vamos a hacer seguramente un gran evento para agradecerle a todos los municipios, a todas las personas. Será en Mérida seguramente. Habrán muy probablemente algunos cierres regionales, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Tiene que ser una campaña, un cierre de campaña intenso. Pues no ha dejado de ser intensa la campaña, pero vamos a hacer un cierre muy alegre, muy entusiasta y estamos definiendo detalles todavía logísticos y de fecha, pero estoy convencido que vamos a cerrar con broche de oro. Y eso que dicen de que ya dice el presidente nacional de Morena de que quieren un puntito guinda en la península de Yucatán, ¿no se va a lograr? No, porque para nosotros los yucatecos lo que dijo es que quieren acapararse el sureste y Yucatán se cuece aparte. Yo lo he dicho, no conocen los de Morena Nacional, no conocen a los yucatecos, no conocen Yucatán y aquí por algo estamos usando la bandera yucateca, Herbert, aunque se molesten algunos, porque la bandera yucateca representa los valores por los cuales ha luchado este pueblo contra el centralismo durante tantos años. Aquí vamos a cuidar y vamos a defender nuestro estado porque vamos a hacer la diferencia en esta elección. Muy bien, pues le agradezco mucho por la entrevista y seguramente después del 2 de junio vamos a volver a platicar. Gracias por la oportunidad, gracias también por este diálogo y pues agradecerle también a todos los que nos han visto. Recuerden que Barrera gana la carrera y con Renan gana Yucatán. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo podcast de Harto Ruido, de Haz Ruido. Hasta la próxima.